Hola y bienvenidos a este su canal de Plastic Love, tu comunidad de Lego. Y hoy venimos con un invitado muy especial. Nos saluda una persona muy interesante. Él es Luis, él es creador de fantasías, explorador y buscador de sueños. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Cuéntanos, Luis. Vamos a hablar un poquito de lo que es el Lego Insider Tour, un tema que de pronto muchos usuarios también me han pedido. Entre ellos está Eliud, que estaba muy interesado en cómo es ir este viaje maravilloso a lo que es el Insider Tour. Pero quiero saber un poquito más de ti. Como te mencioné, es un creador de fantasías, de sueños. ¿Por qué digo esto, Luis? Cuéntanos por qué eres un creador de sueños y fantasías. Pues sí, pues mira, yo estudié diseño industrial y actualmente estoy cursando un tercer master degree, el cual está enfocado en diseño de juguetes. Entonces, esta experiencia del Lego Inside Tour se cruza en el mejor momento para mí, porque actualmente estoy estudiando en el extranjero esta maestría. Y bueno, pues me va a servir mucho para inspirarme y para conocer más qué hay detrás del juguete y del Lego. Genial. Bueno, estás ahora desde Milán, Italia. Por eso se nos cuadra un poquito el tiempo. Hoy todavía tengo luz solar por la ventana, que eso es muy raro cuando hablo sobre todo con compatriotas tuyos mexicanos. Pero me comentabas, por ejemplo, lo que significa de pronto crear juguetes. ¿Qué hay detrás del crear un juguete, por ejemplo? Sí, correcto. Fíjate que ahora que estoy estudiando pues esta maestría, me he dado cuenta que más allá de ser un simple objeto, es un objeto muy importante que toca la vida de los niños. Yo empecé a coleccionar Lego y eso me adentró mucho pues al sector del juguete. Eh, pero ya que ahora estoy estudiando y estoy revisando teorías, factores, te das cuenta que un juguete va más allá de la forma. También tiene en cuenta mucho el tema de la función, de la historia. Hay muchos factores y principios detrás que uno tiene que tener en cuenta para poder lograr lo que tenemos en nuestras manos, al final de cuentas. Claro. ¿Y cuánto dura una carrera así? ¿Cómo se administra ese tipo de carreras? Pues mira, ya la maestría que yo estoy estudiando tiene una duración de un año, es en el Politécnico de Milano, y no es necesario que tú hayas estudiado diseño o diseño industrial, sino más bien en el posgrado que estoy estudiando hay gente que ha estudiado psicología, que ha estudiado pedagogía, encontramos de todo, prácticamente ingenieros, arquitectos, Claro. y la verdad, esta maestría se enfoca mucho en la teoría, en las bases, para que tú después puedas explorar y explotar como todas esas ideas que cruzan en tu mente. Pero eso está grandioso, genial. O sea, y tú como, por ejemplo, de México, ¿cómo estudiaste o cómo llegaste? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos para? Sí, pues mira, yo estudié en la Universidad de Diseño Industrial, después la vida Ujú, me llevó a estudiar una maestría en medios digitales y de ujú. ahí me fui a una maestría en administración de negocios. Entonces, eso me llevó al rol que tengo actualmente. Actualmente trabajo para una empresa de moda en el área de e-commerce, que es lo que es venta en línea. Sin embargo, ahorita tengo ya mucho tiempo coleccionando Lego, y eso me orilló y me llevó a buscar algo más, a tratar de dar como un cambio en mi vida. Y fue cuando empecé a buscar, o sea, empecé a buscar en internet, y fui como di con esta maestría aquí en el Politécnico de Milán. Milán es una ciudad muy conocida por el diseño, por la moda, por el mobiliario. Entonces, qué mejor aquí que estudiarlo en una escuela muy buena. Genial. Bueno, Luis, ahora sí entremos entonces en materia de lo que más nos atañe a nosotros, que es Lego. Ujú. Para los que no sepan, no, o mejor, hazlo tú. ¿Qué es el Lego Insider Tour, más bien? Sí, pues mira, el Lego Inside Tour es un tour que se hace año con año en Billund, en Dinamarca.
en donde un selecto grupo de personas son seleccionadas para visitar las instalaciones del Lego House, del campus Lego, la casa del fundador, la bóveda también que tienen ahí abajo. Es prácticamente como adentrarte al mundo Lego y dar un paso atrás y ver qué es lo que hay atrás de esta marca. Es un viaje como a las entrañas mismas de la maquinaria que hay detrás del Lego, ¿no? Ándale, Genial. correcto. Sí. Bueno, entonces vamos a ver como, digamos, yo soy una persona del común, estoy interesado hacer este tour. ¿Cómo empezamos? ¿Dónde empieza ese viaje? Digámoslo así. Sí, pues mira, fue muy curioso porque yo, como me di cuenta de este tour, fue a través de blogs, blogs que creo que tú y yo conocemos. En este caso, yo visito mucho el blog de Jay Bricks Blog. Ok, sí. eh, y haz de cuenta que yo lo visitaba, y de repente me metí a la página de Lego House y luego a la página de Lego. Y no sé si ustedes utilizan Google, pero Google, cuando tú abres el navegador, en la página de inicio como que te muestra artículos relacionados a lo que has estado haciendo. Ok, Entonces, eh, recuerdo en específico la fecha, fue 3 días antes de mi cumpleaños, el ok, octubre 16, cuando me aparece el blog de Jay donde dicen la convocatoria para el Lego Inside Tour 2024 ya está abierto. Entonces, pues yo, despertando en la mañana, curioso, me metí, vi el artículo y el artículo te llevaba a una liga que era un formulario en el cual tú te registrabas, ok. y era un formulario pues, publicado por la Lego House en donde tú dejas tu nombre, con quién quieres ir, te preguntan cuántas personas quieres llevar al tour, creo que se pueden máximo 4. En este caso yo puse a mi esposa, y te ponen las razones, te hacen preguntas de por qué quieres visitar a Lego, cuánto tiempo llevas en Lego, cuánto tiempo o qué líneas son las que más te gustan. Es un formulario muy general como para conocerte. Y listo, ya, o sea, nomás es solamente llenarlo, te registras, lo envías y listo. Estuvo muy chistoso porque yo no recibí nada de confirmación, o sea, solamente en la página me dice, tu formulario fue enviado. Sí, Es un formulario creo que de Office o algo así. ajá. Entonces, no te llega correo, no te llega nada. Dije, no, pues a ver, igual y no es real o a lo mejor fue algo muy curioso. Y pasó prácticamente como un mes, cuando Ah, ya de mira. repente, ajá, un mes, Ujú. me llega ahora sí la confirmación desde la persona que organiza los tours en el Lego House, dándome la felicitación y me dice que de 2,800 participaciones o registros, Sí. tú fuiste de los seleccionados para vivir esta experiencia. Ok, o sea que Ajá. me gusta eso que acabaste de mencionar. O sea, no es que cualquier persona es que quiero ir de viaje y que me sobre el dinero para ir de viaje de pronto a Dinamarca y quiero pasar por esto, sino que hay preguntas relacionadas con el Sí. coleccionar Lego, por qué te gusta el Lego y todo esto para ser seleccionado. Eso está muy interesante. Sí, y muy importante, creo que no lo mencioné, te Mm, preguntan la fecha. Ahí creo que claro, son 6 u 8 tours durante todo el año y te ok. preguntan cuál de todas estas fechas es la que te interesa y ya tú seleccionas y sobre eso también te hacen la confirmación. Ah, vale, Eh, perfecto. Sí. Eh, te iba a preguntar justamente por eso. Bueno, entonces la preparación, pero hay que aclarar que también, ¿qué preparación tenías tú como para el viaje? O sea, tú ya tienes que tener Mm. tiquetes aéreos o qué te cubre básicamente el tour. No, fíjate, creo que el viaje lo tienes que preparar una vez que te confirman. Claro, Porque, o sea, ya tú te registras, mandas como tu solicitud, pero no está confirmado. Hasta que ellos te mandan este correo, es cuando tú ya empiezas a armar el viaje, o sea, todos los vuelos y el hospedaje. Bueno, más bien, el hospedaje está incluido. ¿Qué te incluye? Este tour tiene un costo de 2,000 coronas danesas. sí, yo sí he visto que
No, son como 20.000 coronas 20, danesas. sí, correcto, 20,000, perdóname, sí, es cierto, tienes razón. 20, Sí, 24.000 coronas danesas, algo así, sí es. entre Ujú. 40,000, 50,000 pesos mexicanos, Ok. aproximadamente. Sí, no, ahí Este, sí no, no sé muy bien. y haz de cuenta que lo que te cubre es el hospedaje, te dan un pase anual para el Legoland y Lego House en Billund, Sí. y te dan toda la parte de comidas, y todos los tours. Lo único que tú tienes que pagar es como el transporte, es decir, si vas a viajar de Ok. México, pues el vuelo, cuando llegas allá a Billund, el taxi Sí, o sea, y todo lo que es el viaje hasta la llegada a Billy, diría sí, yo, ¿no? correcto, Ajá, así es. Ujú. genial. Sí, entonces, bueno, ya eso, claro, eso depende de qué país viaje cada persona, en qué temporada. Sí, No sé si de pronto el precio varía según la temporada, no. Es no, como sí, estos tours y valen lo mismo. sí, es el mismo precio, Ujú. y sí es para todos los tours, es el mismo. Ok, pero ¿y este precio es por persona o son los 24 por, No, sí es por por persona. todos? Por No, sí persona, es por por cada persona. invitado. Sí, Ujú, correcto, exacto. por cada invitado. En este caso, bueno, yo me registré con mi esposa, pero al final de cuentas ella no pudo ir conmigo, entonces, solamente voy a ir yo, entonces fue un Sí, solo el gasto para mí. Ujú. sí. ¿Cómo fue tu reacción entonces al recibir? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Como, pasajes, dinero, o cómo fue? No, sí, 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 sí. Fue, pues, el meme ese, ¿no? De que ya tengo el viaje y ahora tengo que pedir permiso en mi trabajo para poder viajar. Sí. Pero, pues no, o sea, la verdad es que no me lo creí, o sea, estuve muy Ujú. emocionado. Lo primero que hice fue compartirlo con mi familia, con mis amigos, porque es una noticia, creo que es el sueño de todos los fans de Lego, ¿no? Como ir a conocer la matriz de las entrañas de Lego. Entonces, pues sí, después de eso, pues yo no, la verdad no tenía todavía claro cómo iba a ser el viaje, o sea, los permisos y demás. Sin embargo, pues lo que yo hice fue continuar, o sea, con el proceso. Ellos te piden, ya está, ya estás confirmado, ahora llena este otro formulario en donde ahora sí me confirmas todos tus datos y Claro. realmente confirmas tu asistencia. Eh, Después de eso, pasaron como unas 3, 4 semanas. De hecho, me tocó conocer a una persona en Reddit, Ok. es un alemán que también va en el mismo tour que yo voy, y los dos estábamos como que, pues, intercambiando mensajes porque no recibíamos ya ninguna respuesta, nada de ninguna Sí, señal de sí. parte del Lego. Eh, pero bueno, lo que nos comentaron, fue que estaban como cambiando su sistema de finanzas, como toda la parte de facturación, y se estaban tardando un poquito en generar, pues, la factura. Es un invoice, que tú también ya utilizas, y vas y haces el pago. El pago, sí fue complicado porque es una transferencia internacional, no puedes pagar con tarjeta ni con PayPal, nada, o sea, es transferencia, vas a la sucursal de tu banco y Ok. ellos te ayudan a hacer la transferencia y listo, con eso ya se hace. Vale, perfecto. Sí, también yo he escuchado que tienen la posibilidad de que hay un set exclusivo que les Sí, dan a los Insider Tour. Y sí, pues a mi parecer, pues porque no es que hay una figura especial o una minifigura especial, sino que es que la caja en sí va con la foto de todos los asistentes de tu tour, sí, que va en ese set, va impreso ahí en ese set, y ese es único para ustedes, para cada uno de los visitantes de ese tour. sí. Y quería preguntar también, ¿cómo es tu preparación ahorita, no para el tour, sino para enfrentarte a Dinamarca? ¿Ya ha sido antes, tu primera vez? Es mi primera vez, y pues digo, sí me da un poco de miedo porque principalmente el idioma, ¿no? Es muy distinto, o sea, creo que, no sé, tú que ya has visitado, ¿qué tanto hablan inglés o qué tanto hablan Perfecto. español? ¿Sí? Perfecto, sí. Entonces, bueno, Es esa es que mi principal preocupación. Escandinavia, pues vamos a mezclar un poquito de pronto mi experiencia con lo que te va a esperar a ti para que te vas preparando. Ujú. Escandinavia en general, todos hablan inglés muy bien. De Perfecto. hecho, una de las lenguas de uno de los cursos que más vende Suecia, porque Suecia exporta educación, son los cursos de inglés. El inglés de ellos es muy bueno. Los niños desde muy pequeño, por ejemplo, la edad que tiene mi hijo, que son 10 años, ya ellos empiezan a hablar inglés. Mi hijo hablaba inglés en Dinamarca, tanto sueco y danés con los empleados, porque a veces yo realmente hablo sueco,
entonces no hablo inglés. Mi inglés es muy malo. okey. Yo siempre he dicho que mi inglés es inglés de aeropuerto, o sea, yo entro a migración y doy todos mis datos y entiendo todo lo que me pregunten, pero nada más. Entonces con ellos siempre hablaba en sueco, ellos entienden el sueco, pero hay unos que no tanto, entonces te cambian al inglés, entonces ahí se metía mi hijo Mm, y él hablaba un poquito inglés con ellos, yo también pues ahí hacía pues apaños, como dice uno, pues para poder organizar con ellos. Y yo creo que un punto muy bueno que lo hablábamos con los amigos de Bloqueo de Colombia, es que si te incluye la comida, ese ujú. pago es un Sí, gran logro, porque la sí, comida en Dinamarca es muy costosa. ándale. Es muy costosa. Yo le comentaba en ese, hicimos un directo para que no estén interesados, pues vayan de los amigos de Bloqueo, dejaremos los links en el video. Y les comentaba que nosotros fuimos a un buffet para 3 personas y nos costaron $100. Caray, wow. Así fue sencillito. No, nada así como escuché un buffet de comida asiática, sushi especialmente. Okey. Y fueron, además porque es el único país donde yo he ido hasta ahora que me cobran el agua. Ah, caray. Sí, eso no, eso yo como que, pero pedí agua, ¿no? 100 coronas el agua. Okey, No, bueno, 100 coronas, no, 59 coronas danesas. Yo, el agua, okey. yo, ¿por qué me estás cobrando el agua? Sí, porque uno está acostumbrado que aquí en Suecia, por ejemplo, uno pide agua y te traen una jarra grande de agua helada y es gratis. Y es normal que la gente a veces, porque aquí hay mucha gente que no consume alcohol, Ujú. porque Suecia es un monopolio con el alcohol. Aquí la corona sueca controla todo el alcohol. Okey. Entonces tú no puedes ir a una tienda cualquiera a comprar alcohol, no, hay una tienda que se llama Systembolaget y ahí tú compras el alcohol, es el único lugar donde te está permitido comprar alcohol. Entonces, Órale. en otros lugares es muy caro porque te cobran los permisos para que les da Ujú. Systembolaget para comprar el alcohol. Entonces es normal pedir agua y ellos como, no, el agua cuesta y es cara. Además es cara porque es agua de la llave, no es que te dan Sí, agua embotellada, no, es agua de la llave y te cobran por esa agua. órale. Entonces, yo creo que eso es un plus importante para, sobre todo, lo hablábamos con mi novia, por ejemplo, que para la comunidad latinoamericana es muy complicado. Solamente, Sí, por ejemplo, la alimentación es complicada. La alimentación, pedir, o sea, esos dineros que se pueden gastar en solo alimentación puede ser sí, sí, sí. fuerte, puede ser un poquito fuerte. Sí, correcto. ¿Qué expectativas tienes entonces con el viaje? ¿Qué te gustaría ver o qué te han Híjole, contado de antemano? este, a mí lo que más me emociona es conocer a los diseñadores, porque ya nos Ok. mandaron el tour, como ya Ujú. la agenda detallada, y hay 2 días en donde conocemos y comemos con los diseñadores, y también nos dan como un spoiler, de algún tema o alguna línea que todavía no sale al mercado, Ujú. pero que te muestran ahí como en exclusivo. La Sí. otra es, como dices, el set, ese set también que es como exclusivo del tour. Ya lo spoilerearon. Fíjate que algo que me gustó mucho es la comunicación que hacen el staff de la Lego House contigo, Ajá. porque mezclan mucho el storytelling, como que se preocupan mucho por ti, Claro. mezclan mucho la imaginación, o sea, como lo que tú vives como en sus productos, lo vives tal cual en cómo te comunicas con ellos. Entonces, se preocupan mucho por ti. No, me mandaron, por ejemplo, una alerta, un spoiler alert de que el set se había filtrado a redes de Instagram y en blogs. Eso es un Entonces, tema, sí. sí, me dijeron, ten cuidado por si quieres llevarte la sorpresa, pues no te metas ahorita a redes sociales, porque ya está filtrado. Entonces, Y pues hay muchas cosas que me emocionan, hay que pero hacer un principalmente, video sobre eso de las filtraciones en Lego. Dañan mucho la experiencia en ocasiones sí, de sí, muchas sí, cosas. está cañón. Sí, pues ahora, Sí, ahora tenemos lo de Zelda que acaba de salir. Yo estoy encantado, no entra en mi colección, pero lo tengo en mi lista de posibles, porque además el precio también es alto. Ah, bueno, sí. noticia. Hace 2 días hubo un incendio en Legoland, Ah, justo caray. ellos tienen la Miniland, que es como la ciudad miniatura donde hay lugares de Dinamarca, lugares famosos de regiones del mundo. Hay una parte muy bonita, muy especial de Suecia, que de hecho es muy cerca aquí donde yo vivo. Y Okey, se quemó una parte que es un puerto danés, la representación de okey, puerto danés, un cortocircuito en uno de los vehículos, que ellos tienen okey, como unos vehículos, digamos que a radiocontrol, no realmente son radiocontrolados, pero son autónomos, por así decirlo.
Y parece que mientras cargaba la batería uno de estos vehículos se incendió y quemó parte pues de la construcción. No hemos sabido más noticias, esa es la noticia que tengo ahorita más fresca. Yo supongo que tampoco es muy grave, es por lo que yo sé, Mm. de lo que yo conozco, como de lo que mencionaron más bien. Yo diría que es una parte pequeña, entonces no creo que cerrarán un poquito el parque un par de días, no el parque completo, Ujú. sino ese pedacito y ya después lo solucionarán, sino es que ya lo tienen solucionado porque ellos son muy buenos para estar haciendo Sí. mantenimiento, por ejemplo, a estas piezas. Entonces, para que sepas de una vez, de pronto ves un carboncito por ahí, eso es de ahí, de ese Sí, accidente. esperemos, porque estoy planeando irme unos días antes para aprovechar un día completo en Legoland, otro en Lego House. Y pues digo, aprovechar y conocer ahí Billund. Me han dicho que no hay mucho que hacer, pero pues me gustaría No, ver sí, el pueblo. sí, pues siquiera hablemoslo de una vez. Yo siempre he tenido esa pelea con mucha gente, porque dicen, no, es que en Billund es un pueblito y no hay nada que hacer. No, pero en Billund hay mucho que hacer. Solamente en Sí, Billund está La Landia, que es un parque de diversiones acuático que queda ok. justo al frente del hotel de Castle, Ujú. al diagonal al Legoland, a la entrada principal de Legoland. Y es muy bueno, tiene unos toboganes muy buenos, bajo techo, es una cúpula. Entonces tienen temática así como de la selva, tienen olas, tienen Ya. toboganes muy chéveres, diría yo, muy bacanos, pues. Eso pues se puede hacer. La gastronomía pues danesa también es rica y los restaurantes son muy buenos. Está Lego House, está Legoland, hay varios museos, está el Museo de Teddy, que de hecho a ti te podría interesar, que es un museo de arte moderno que mezcla juguetes. Ok. Y está justo al frente, bueno, sí, al frente diagonal del Lego House. Ujú. Hay esculturas, pues está todo lo que tú vas a visitar, que la casa de los Ya. Christiansen, Ujú. pues está todo esto, la villa en sí, como puede viajar por las carreteras de Billund es muy bonito, hay paisajes, pues es muy de cultivo, pues toda Escandinavia es muy de cultivo, muy de bosques. Y a media hora, 45 minutos, está la tercera, segunda ciudad más grande de Dinamarca, entonces puedes ir a visitar también Ok. museos, teatros, o sea, es que no te va a alcanzar el tiempo, de hecho. Sí, o sea, Sí, no vas a tener aprovechar. tiempo, porque es Sí. mucho. Yo les comentaba que uno podría ir a Billund, a Legoland un día, pero es que ahorita que fui, abrieron muchas cosas nuevas. El día no alcanza realmente ya un solo día para estar, y más que tú vas a ir en temporada alta, la temporada alta hay mucha gente, entonces te va a alcanzar. Ok, El tiempo vas a tener que cortarlo más todavía, porque las ok. filas son más largas, ir de un lugar a otro te va a tomar más tiempo por la multitud. Entonces, por ejemplo, lo de Lego Movie. Lego Ujú. Movie es todo nuevo y es un sector grande, tiene una atracción muy, muy bonita, no te quiero spoilear, pero tienes que ir a todas. Es una que queda al frente donde está como que son unos ascensores que caen de Unikitty. Ok. Esa es la entrada, es como una atracción de realidad virtual, esa te la recomiendo bastante, fue muy chévere, de las mejores que he visto en Dinamarca, esa está muy buena. Lego House, seguro, Mm. seguro se te va todo el día. Con Sí, mi hijo entramos a primera hora y hasta final del día no salimos. órale. Y fue el tiempo exacto, o sea, exacto para hacer todo lo que queríamos hacer. Y aún así, pues, por ejemplo, llegas temprano y exploras el techo, que el Ujú. techo lo abren, yo diría que por ahí una media hora antes, tal vez una hora, Okey. Ajá. porque hay una parte que son las escaleras y hay unas puertas, esas puertas no las abren sino hasta media hora antes de abrir Lego House. Y ahí tú Okey, puedes entrar y explorar todo el techo de Lego House, que es donde yo okey, tengo por ahí unas tomas que que el techo final es un bloque grandísimo blanco de Lego. okey. Y las Ujú. ventanas tienen marca de Lego y ves el dentro de Lego House. Entonces, sí, la recomendable es ir con tiempo, tomárselo Sí. tranquilo, pasear, tomar el ambiente. Billund igual al ser un pueblo tiene un ambiente muy tranquilo, entonces pues Okey. aprovecha el solsticio de verano que es ahora, entonces los días son muy largos, Ujú. entonces puedes ir a caminar, tú puedes pasearte por todo Billund a pie tranquilamente, Ujú. si tienes las direcciones y Google Maps, Okey. fácilmente puedes perderte y no en Billund. Está muy, muy recomendado, la verdad.
Y más si correcto. no has tenido de pronto la experiencia. Si te gusta Milán, por ejemplo, Ujú, ese sabor como de antiguo, de cosas como, pero que están muy bien conservadas. ujú. Dinamarca, de Billund Ay, también qué te va a padre. gustar mucho. Sí, ya estoy ansioso por ir, que Exacto. llegue el momento. Con ese estilo danés, pues, pero es igual, o sea, como es antiguo, se ven las casas muy bien conservadas, la gente es muy amable. Yo no diría tantos que los turistas, aunque a mí sí me tocó los turistas súper, súper amables. Órale, Mm, pero la gente de la comunidad es muy amable. Supongo que el restaurante vas a estar es en el Mi Chef. en En el Mi el Chef uno de los muchachos que te da la introducción como a todo el sistema de Mini Chef. okey, Busca un muchacho que se llama Lois y okey. Lois habla español. Ah, bueno, okey. Por eso te digo. Es más, si tú le dices que tú hablas español, seguro te lo llaman porque creo que es el único que habla español ahí Ah, mira, qué chido. Ajá. El chico es danés, pero él habla español. Él saca como y te dice, no, disculpa si no es perfecto, pero con nosotros no tuvo falla. Ah, qué Nos padre. explicó todo y nos entendió todo súper bien. Entonces, ahí un abrazo para Luis y algunos días nos volvemos a ver. Entonces, ya entrando como a la parte final, Ujú, eh, ujú. recomendaciones para hacer este magnífico viaje. Pues mira, creo que lo primero sería como considerar cuál es la fecha que se te acomoda. Creo que, Billund, tú corrígeme, pero está cerrado diciembre, enero, mitades de febrero. Entonces, Sí, creo que aquí es como, de hecho, nosotros, el viaje fue abriendo la okey, temporada en Lego House y abriendo la temporada en Legoland. okey, Tradicionalmente antes, al inicio de la temporada, uno de los familiares de Lego, o sea, ujú, de la familia de los Christensen, ellos abrían Legoland, okey, pero este año no fue así. No sé si es que ya no está costumbre, no es costumbre, pero sí, entonces ellos abren, por ejemplo, en días especiales en otoño, por ejemplo, abren para Halloween, ujú, cierran todo el resto del tiempo y vuelven y abren para una fiesta en especial en noviembre, que no recuerdo ahora, y Navidad, unos días antes de Navidad, porque en okey, Navidad, la noche de Navidad está cerrado. okey, Y vuelve y abren como el 31 y después cierran hasta, nosotros fuimos enero, febrero, marzo, algo okey, así. O sea, finalizando mitad de primavera, diría yo. sí, Y es como ya okey, empiezan a abrir y tampoco los horarios son muy extendidos, pero claro, hay muy poca gente. Recomendaciones que hay, todo es más barato. Ellos no ujú, te lo dicen, tú entras a las páginas y nunca vas a ver, es que hay descuento, no. Pero tú entras, te empiezas a escribir y, es que hay descuento por primavera, que es descuento porque es la apertura, hay ujú, descuento porque, o sea, siempre hay un descuento en esa fecha, no sé por qué, y ahí va muy poquita gente. órale. Entonces es muy agradable. Pues Sí. ya lo he dicho antes en otras entrevistas, es que yo soy fóbico a la gente, no me gusta la gente. Esas épocas son muy buenas para mí, porque no combates con tumulto y todo eso, pero igual tu oportunidad, yo creo que es insuperable, es lo que vas a vivir. Ojo, spoiler también, todo esto, la experiencia que va a ver nuestro amigo Luis va a ser después comentada en lo que es Click. Y de una vez aprovecho para hacer la invitación a todos ustedes para que nos sigan en Click, la comunidad de Lego en español, que tenemos, la convención, perdón, de Lego en español. Ahí estaremos comentando y teniendo ya imágenes exclusivas de aquí de nuestro amigo Luis con Albert. Estaremos de pronto haciendo una comparativa de pronto con lo que hicimos nosotros, que fue Ujú, una visita con mi hijo, pues con el pequeño vikingo. Entonces ahí está la invitación para que estén pendientes. Pronto estaremos dando las fechas. Ya Albert por ahí me comentó algunas cosas, pero queremos hacer un lanzamiento oficial de lo que va a ser CLIC, la convención de Lego en español, para que estén todos muy atentos a esta invitación. Bueno, Luis, entonces, ahora sí, okey. preparación y... Primero, creo que sí, considera bien la fecha. Creo que Ujú. entonces entre abril y octubre es cuando se hacen los tours, son 8 tours. Eh, yo te recomendaría en septiembre, finales de septiembre, principios de octubre, estar muy al pendiente de los blogs. Ahorita les voy Sí. a pasar la página de Leo House donde ponen el formulario. Te la dejo aquí Perfecto. también para que la compartan. Eh, en mi caso se abrió del 16 al 19 de octubre, solo 3 días. Ok, Entonces, sí, sí. y
creo que no hay como un orden en específico, o sea, como que todo es aleatorio, o sea, tú dejas tu información. Entonces, este es el segundo consejo, estén al pendiente de esta página. El tercer consejo, ahorrar desde ahorita, porque pues no es barato, Sí, son 22,000 coronas danesas, como 40,000, 50,000 pesos mexicanos. Eh, y súmale pues el vuelo, que el vuelo, por ejemplo, desde México hasta Billund, creo que tienes que volar a Frankfurt y luego de ahí ya te vas hasta sí. Billund, Dinamarca. Bueno, tienes que hacer escala, eh, y ahórrale porque también te dan acceso a la tienda de empleados de Lego y ahí te dan todo el 50% de descuento. Entonces, lo que he escuchado es que te dan una cajita, y esa cajita tú la llenas con todo lo que quieras y ellos te la mandan sin costo hasta tu domicilio, hasta tu país. Ok, Digo, ok. falta ver el tema de las taxas y todo esto, pero creo que el 50%, Sí, no pues, sé si, pues claro, no tienen impuestos dentro de ellos. Ahorita, fuera de cámara, Luis, me tienes que preguntar de eso porque te tengo información. perfecto. Bueno, entonces te lo envían, no, no sabía eso, que lo enviaban hasta tu país. Genial. Sí, 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 o sea, esa cajita te la mandan y también puedes llevar maletas vacías y llenar Sí, tus sí, sets, pero eso, bueno, ya es por aeropuerto. Entonces, sí, sí, sí. pues es una muy buena oportunidad porque hay sets, creo que tú ya sabes, pero sets muy viejos, sets, Mm, regalos, de todo, encuentras prácticamente de todo. Y por último, pues paciencia, porque yo tuve la suerte de ser elegido a la primera vez que me registré, pero hay personas, estaba leyendo en Reddit, que lo han hecho por 7 años y no han sido seleccionados. Entonces, sí, es ujú, seguir intentando, hasta que te toque. Entonces, claro. es real, sí funciona, y bueno, aquí estoy yo, el caso Pero no es eso que también había un mito, es como que, es que eso es una lotería. No es realmente una lotería, sino que yo creo que va más ligado con tu amor o tu pasión o lo Sí, comprometido que estés sí, con sí. con tu colección de Lego, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí, sí. Sí. Este, por eso te hacen las preguntas y como que, pues, también quieren que la experiencia sea, la viva personas que son fans. Exacto, Mm. claro, claro. Bueno, Ujú. perfecto, Luis. Pues muchísimas gracias, amigo, desde allá, desde Italia, en este momento, por viajar hasta Europa para tener esta entrevista que ya la estamos cuadrando hace un tiempito. Muchísimas gracias. Espero que toda esta información les sirva a ustedes para que vayan cuadrando y vayan organizando su próximo viaje al Insider Lego Tour. Y claro, nos estén comentando, nos envíen fotos, tanto en Instagram como aquí en YouTube estaremos compartiendo esa información con ustedes. Muchas gracias por ver, muchas gracias a nuestro invitado y gracias por compartir. Hasta una próxima. Heido. Hasta luego.